para el desarrollo de la charla o de la actividad del día de hoy, se ha invitado a un reconocido investigador. Él es Sebastián Moreno, es biólogo botánico de la Fundación Ecotonos en Cali, con conocimientos e intereses de investigación en la flora colombiana y su taxonomía. Sus investigaciones se han centrado en la taxonomía y conservación de las orquídeas colombianas, con más de 20 especies descritas para la ciencia. Entonces tenemos el día de hoy un conocedor de la botánica. Puedes Listo. empezar tu ponencia. En todo caso, si surgen preguntas en el transcurso de esta, serían respondidas al finalizar. Pues bueno, muchas gracias por la invitación de nuevo, muchas gracias pues por este espacio. Yo vengo a presentarles un poquito pues de un trabajo pues que ya he venido haciendo ya hace varios años, en especial con orquídeas, pero que me he ido extendiendo poco a poco que yo me he metido a la fotografía, pues se han ampliado como los rangos en la biología, pues porque los que trabajamos en botánica sabemos que las plantas son muy bonitas para retratar, y además de eso que uno se puede entretener muy fácil con cualquier familia. Entonces, mediante esta charla me voy a enfocar básicamente en tres familias, que son pues las orquídeas, las melastomataceae y un de Asteraceae con algunas fotos de otros grupos. Entonces, yo siempre lo he llamado como revelando los secretos de las plantas a través de la fotografía, y como les dije, es la importancia de la fotografía en la botánica. Entonces, para empezar, siempre me gusta retratar cómo se ilustraban las plantas antes, en especial pues en orquídeas, y esto se venía haciendo era con un tipo de fascículos y de publicaciones llamadas monografías. Estas monografías se publicaron en todo Sudamérica, en Estados Unidos, en Europa, y era lo único disponible que se podía hacer. También, por ejemplo, lo de la flora brasilense, que es un compendio de muchas ilustraciones, de las descripciones de esa época, y de ilustraciones muy buenas, que era lo único que se podía retratar en esa época. Entonces, Icones Plantarum Tropicarum, por ejemplo, este era el de orquídeas del Perú. Es un compendio de todas las especies de orquídeas, bueno, no todas, de lo algo aproximado, en donde simplemente una descripción con una ilustración de la especie. En ese tiempo, pues, lo más accesible a todo eso era un lápiz, un rapidógrafo o tinta, ya. Asimismo pasa en México, con el ingeniero Eric Haxater, en donde retrata el género Epidendrum, y es la misma metodología, una simple descripción y no una simple descripción, sino una descripción y una ilustración, para no tener tanto espacio como en cosas como en la introducción, como metodología. Simplemente es un espacio para publicar todas las especies. Lo mismo con Carl Luer, en donde él publica todo lo que llamó a los Icones Pleurotalidanirum, en donde él publica más de, creo que ya son como 32 o 35 volúmenes, en donde publica la misma metodología, hace una pequeña introducción, pero todas las monografías son ilustradas, las ilustraciones son un poco más detalladas, y las descripciones son muy buenas, son perfectas en cuanto a los caracteres de cada planta. Entonces, hay algo que pasa con estas monografías, y es que es muy enfocado al público científico, y es lo que yo siempre he tratado como de cambiar un poco con el tema de la fotografía.
Estas monografías es algo aburridor y es algo soso para una persona que no es científica, para una persona que no es bióloga, ¿ya? Porque entender estas publicaciones, entender esta ilustración que, por ejemplo, ustedes ven a la derecha, es muy difícil. Entonces les traigo con ustedes el ejemplo de Epidendrum macrostachys. Epidendrum macrostachys es una especie del grupo Macrostachys, en donde las especies son muy similares, pero se pueden diferenciar fácilmente con una foto o se pueden diferenciar fácilmente en campo. Pero si ustedes ven un dibujo de un epidendrum del grupo Macrostachys, por ejemplo, en las, en las publicaciones de Eric Haxater y, pues los colaboradores, es muy difícil, incluso para un biólogo es muy difícil poder llegar a ver diferencias si uno no conoce las partes de la orquídea, el labelo o los callos y partes que son muy esenciales en cada grupo. Entonces, el Epidendrum macrostachys se había registrado para todos estos países. Todos estos países aparecía que Epidendrum macrostachys estaba ahí, y era por lo que no había un entendimiento del género, ya del grupo. No sabíamos cómo era, no sabíamos si era la misma especie, pero entonces a medida que se fue aumentando el tema de la fotografía, de las redes sociales, pues ya pudimos conocer un poco lo que son las especies. Entonces todas estas son especies del grupo Macrostachys. No son la misma especie y se pueden diferenciar fácilmente en la foto, como ustedes pueden ver. Ustedes ahí con esa foto pueden saber que son especies diferentes. Entonces, esto fue cambiando con ellos, con los del AMO en México. Todas las personas empezaron a enviarle fotos, como siempre han trabajado, porque ellos son muy colaboradores con las personas, y empezaron a enviarle fotos y estas especies empezaron a aclararse un poco más, empezaron a salir nuevas especies, empezaron a aclararse especies ya descritas, incluso ya se empezó a aclarar el tema de Epidendrum macrostachys, que resultó siendo una especie solo de Colombia. Entonces podemos pasar con la fotografía, tener una publicación así, en donde pues, no entendemos como colores, no entendemos formas si no somos biólogos, pero para una persona que no conozca el tema, si ve una lámina de estas ilustrativas, si ve un color, lo importante para una persona que sea no bióloga es el color, que vea que la planta está viva o cómo se ve, es muy diferente. Este que ven a su derecha es Epidendrum macrostachys, es el verdadero. Tiene algunas variaciones de colores en toda la región de los Andes, pero se puede identificar fácilmente. Con esta lámina, con esta foto, si ustedes toman foto de un epidendrum de esto, se los puedo asegurar que esa imagen no se les va a olvidar. Yo apoyo mucho la frase que dice: una imagen vale más que 1000 palabras, y esto es muy cierto en el tema de la botánica. Ustedes si toman una foto, es como si ustedes colectaran la planta. Si uno colecta una planta, hace todo el proceso de descripción, el proceso de herbario, uno no se va a olvidar de esa especie si la identifica bien. Lo mismo pasa con las fotografías. Entonces, ¿qué podemos ver con la fotografía? Yo traigo aquí un tema que es el Species Orchidacearum, que es una serie de publicaciones en donde podemos ver variación intraespecífica, podemos ver la misma especie pero con variaciones. Por ejemplo, este es Odontoglossum crispum, una especie endémica de Colombia. El morfo de la izquierda es un individuo del sur de Colombia, y el morfo de la derecha es del departamento de Santander, hacia Venezuela. Entonces, como pueden ver, es la misma especie, pero con mucha variación, ¿ya? Y esto es lo que podemos ver en las fotografías, lo que podemos comparar, cosa que no se puede hacer con una ilustración si no entendemos muy bien cómo leerlas. Entonces podemos ver el cambio de colores, podemos ver
forma de los pétalos, forma de los sépalos, cómo va cambiando, y todo eso se puede describir. Todo eso lo podemos ir retratando y lo podemos ir dejando para las próximas generaciones. Pero algo muy importante es que esa variación intraespecífica puede ser de colores, puede ser de formas, pero la parte esencial, la parte que no, que es fija, es como las partes sexuales. En este caso el labelo, si ustedes se fijan bien, es la misma estructura, es el mismo, es como el mismo, cumplen la misma función, tienen la misma callosidad, incluso tienen las mismas, como por decir así, manchas y márgenes. Entonces, eso es lo que se conserva y eso es lo que podemos ver. Si yo le muestro esto a una persona común, va a entender un poco más y le puedo mostrar con pruebas claras de que son la misma especie. Entonces pasamos de tener descripciones de hace muchos años, de 1800 a 1900, en donde se retrataba solo la especie, como ustedes ven a la izquierda, a seguir ilustrando especies de una mejor manera ya. Pero como les vengo repitiendo en toda esta presentación, es que las ilustraciones siguen siendo para un mundo muy científico ya. Y esto es muy diferente a tener ya una lámina ilustrativa en donde podemos conocer la especie viva, que es lo que necesitamos saber, lo que necesitamos expresar al mundo. Eso es lo malo de la ciencia en muchos casos, y es que los biólogos, los científicos somos muy buenos investigadores, pero somos muy malos para presentar nuestros resultados. No sabemos cómo llegar al público bien. Yo he tenido, por ejemplo, muchas reuniones en donde veo biólogos presentándole a personas este tipo de dibujos, o presentándole descripciones a gente que no conoce del tema, ¿ya? Pero que con una imagen, con una foto se puede hacer. Entonces, estos siguen siendo todos los iconos que son excelentes dibujos, excelentes ilustraciones, y que con el tema de la fotografía podemos verlas. Este es el caso del género Sigmorchis, que son especies de los guayabos, de algunas fabáceas que se pegan algunas fabaces, y algunos palitos de café. Estas son muy parecidas, y si ustedes ven en los cultivadores de todos los países, siempre tienen el nombre malo, y es porque las especies son muy similares y no hay una aclaración. Entonces ya tenemos de pasar a una ilustración en donde las especies pueden llegar a ser las mismas solo con verlas, a tener una diferenciación de especies. Entonces aquí tenemos las 4 especies que hay en Colombia. Hay una especie más en Ecuador que es Zamorensis, que no la he podido ver ni ilustrar, pero podemos ver todas las diferencias con esta foto. Una persona que esté viendo la presentación y que no conozca el género, al menos ya puede ver que hay, que hay variación, que las especies son diferentes. Miren la variación que hay en los callos, en los sépalos, en los pétalos, y abajo, como pueden ver en las columnas. Miren, las columnas es lo que se llaman las columnas aladas. Cada ala es diferente en cada especie, y eso se mantiene en cada especie. Entonces es una ayuda muy ilustrativa para que nosotros podamos presentar nuestros resultados. Lo mismo para poder entender las partes de las orquídeas, para poder mostrar los frutos, para poder entender, por ejemplo, la maduración de los frutos. Podemos coger diferentes frutos y empezar a ver cómo ha sido el cambio de la maduración, ver cómo se ve la columna, por ejemplo, en Epidendrum fusionada al labelo, la antera y los polinios, y entender si hay diferencias. En muchos casos la antera y el polinio pues no son tan marcadas las descripciones, pues porque casi nunca son como de relevancia, ¿ya? Pero por ejemplo, estos polinios y esta antera que ven son de acineta, y en la cineta hemos encontrado que los polinios son diferentes en cada especie, aunque sean del mismo género.
Entonces, esto es lo que les comentaba, este es el Species Orquídea Searum, que es el Icones de Colombia, y esto es básicamente algo parecido a lo que hace Eric en México, al Icones que hizo Dodson en Perú, en Ecuador y en otros países, pero en este caso ya es con una información ilustrativa mucho más detallada, imágenes a color, y que cualquier persona lo puede ver, incluso cualquier persona puede ver la especie. Entonces lo mismo, se pueden retratar especies muy pequeñas. Lo bueno de la fotografía y lo bueno de si una persona es creativa es que puede encontrar diferentes maneras. Por ejemplo, la especie de al lado, que es una Andinia pseudocaulescens, se puede retratar aunque sea muy pequeña. Miren el tamaño de esta especie. Las andinias son de 3 4 milímetros. Pero entonces, por ejemplo, en este caso, que es Sebastián Vieira, el autor de esta lámina, él lo hace mediante un estereoscopio y lo hace con la técnica del stacking, que es la unión de varias fotos. Son técnicas que eso lo puede hacer una persona y eso no queda grande si uno es creativo con la fotografía. Y es importante porque estas especies tan diminutas solo se colectan en alcohol y en alcohol algunas veces es muy difícil trabajar. Lo mismo para el Stelis de aquí al lado, es un poquito una especie un poquito más grande comparada con las andinias, pero esta lámina la hice con mucha paciencia, quitando parte por parte, tomando muchísimas fotos. Viendo cuál quedaba desenfocada, cuál enfocada y así teniendo los mejores resultados. Entonces, gracias a la fotografía y todo esto y al darme cuenta que es una forma muy fácil de mostrar al mundo, fue que pude intentar retratar las especies colombianas y uno de mis sueños es poder retratarlas todas o la mayoría, porque yo creo que no seré capaz. Pero ya llevo más de 100 láminas ilustradas. Yo no dejo pasar ninguna especie de orquídea en campo sin que le haga la lámina, todas se lo hago en lámina, perdón, y este es el resultado. El resultado es que muchas de estas láminas que ven aquí o es para publicar en algún sitio o es para mostrar en un afiche o es para publicar una especie nueva, en fin, son muchas cosas que se pueden hacer con esto y es mucha la información que uno puede tener. ¿Qué más podemos tener con la fotografía? ¿Qué más podemos estar pendientes? Podemos estar pendientes, por ejemplo, de procesos de polinización. Por ejemplo, en el tema de lepantes, que está el síndrome de pseudocopulación, podemos estar al tanto de cómo es el movimiento, por ejemplo, de estos insectos, cuánto tiempo se demora. Podemos estar tomando fotos todo el tiempo hasta que el bicho se vaya y podemos rescatar muchísima información. Y además de eso, podemos tener registros nuevos del país. Todos estos que ven aquí son registros nuevos para Colombia del género Lepantes, en donde no solo se queda en una hoja de herbario, ya, porque muchos de los registros nuevos se colecta la planta, se pone en un papel periódico, se pone en el herbario y queda el registro de que fue nuevo, pero de pronto no hay un registro fotográfico. Entonces, con una cámara, con un celular, con lo que sea, se puede ya hoy en día tomar una buena foto. También podemos empezar a comparar complejos de especies. Podemos entender mejor cómo son las especies, por qué son diferentes, o podemos empezar a rescatar especies que habían sido descritas antes y podemos traerlas nuevamente y decir que, un momento, esto es algo nuevo, porque ya entendemos mejor, ya podemos visualizar cómo se ven estas especies. Y otro ejemplo por ejemplo, esta diapositiva lo hice para un grupo de una asociación de Estados Unidos, de unas personas que son cultivadores. Y ellos no entendían muy bien las partes de las lepantes, pero con una foto macro de estas podemos explicar, por ejemplo,
las partes de la orquídea, las partes de un lepantes, por ejemplo, que es muy pequeño, que tienen un labelo muy diferente al resto de las orquídeas. Y algo muy importante es el tema del apéndice. Con esa misma foto que ustedes ven a la derecha, si la cámara es muy buena, si ustedes tienen buena capacidad como para tener un equipo de estos, pueden hacer acercamientos de este tipo. La, la imagen no se va a dañar, no se va a pixelar de más. Es simplemente un acercamiento en donde podemos entender cómo se ve el apéndice. Incluso gracias a la fotografía con las descripciones de lepantes, yo simplemente con las fotos que tomo del macro he podido hacer las descripciones y no he tenido necesidad de usar estereoscopio. En algunos casos, porque en algunos casos sí las especies son muy miniaturas. Entonces, aquí es otro tema que he venido tratando, que es el de las melastomatáceas. Para no quedarme solo en el tema como de botánica, solo en orquídeas, también me pasó lo mismo con melastomatáceas. Cuando yo entré a revisar algo de melastomatáceas, yo le pedí al experto de aquí en Colombia y a algunos estudiantes que vengan, mándenme información de las especies. Entonces, por ejemplo, estas que ustedes están viendo es de una miconia. A los que me están viendo acá o los botánicos, saben muy bien que miconia es un género muy distribuido, es de muchas especies y es muy difícil de distinguir en campo porque uno no las ve en detalle. Entonces, cuando yo fui a buscar estas especies, este es el dibujo que yo tengo. Incluso una persona que esté trabajando con el género, es muy difícil uno identificar esta especie si no ha hecho si no ha hecho solo el proceso de herbario. Porque esto que ven aquí son, por lo general, descripciones de herbario, de muestras en alcohol, pero no conocemos la especie, no sabemos cómo se ve. Entonces, a la hora de ir a colectar una especie, no sabemos si ya la colectamos, no sabemos si puede llegar a ser una especie nueva. Nada, siempre toca esperar a que lleguemos al herbario y hacer todo el proceso, que es el proceso que se tiene que hacer, pero es algo que pasa, es que nos hemos vuelto identificadores de planta, pero solo en herbario, y hemos olvidado que las plantas se pueden identificar en campo si las detallamos de buena manera. Entonces, aquí como en orquídea les traigo el ejemplo de Meriania drakei. Esto es lo único que se conoce de Meriania drakei. Esa es una descripción que hay, incluso es una descripción muy cortica, no es una descripción muy buena, pero es lo único que hay, es lo único con lo que se puede trabajar. Y estas muestras de herbario es también lo único que hay, ¿ya? Por eso es que uno puede llegar a las descripciones. Pero entonces, en una salida de campo, en un congreso de botánica aquí en Colombia, eh, encontramos una meriania con el experto, creíamos que era una especie nueva, y el experto con una clave, pudo pasar la clave con estas láminas, llegamos a Meriania drakei. Y es la especie que ustedes veían atrás, en donde no había ilustración, no había una buena descripción, a tener una descripción detallada. Esta lámina la hicimos ahí mismo en campo donde la encontramos, eh, con las características de acá que le tomamos claro, con las sugerencias del experto, quedaron las fotos perfectas para seguir la lámina y con eso se pudo llegar a la especie. Entonces, cada una de estas partes son comparables, cada una de estas partes son de mucho interés porque podemos ver todas las partes vivas y las partes con los colores, podemos ver cómo es la disposición de cada una de las partes, como por ejemplo el estambre, por ejemplo el corte del hipanto, podemos ver los lóculos, en fin, podemos ver muchas cosas que se pueden obviar cuando uno colecta una planta sin tener un buen registro fotográfico. Algo muy interesante de acá era que no había una descripción buena, por ejemplo, de ese engrosamiento que creo que se llama escutelo, y podemos ver las formas del hipanto.
formas de lipanto, que es una parte muy común, muy importante para la descripción de especies y para la identificación de especies en claves de melastomatasis. Lo mismo podemos hacer para más géneros. Esta es una Blackea glabrescens. Es muy similar en las descripciones a una especie que se llama Blackea subconata, pero en la clave se separa solamente por los tricomas, pues no solamente por los tricomas, porque también hay diferencias en los estambres y pétalos, pero la clave principal es que subconata tenía tricomas estrellados y tricomas en la parte del embés. En este caso, como el nombre lo indica, glabrescens, era totalmente glabro, muy poquitos, tenían unos pequeños pelos, pero no eran parte pues de la hoja. Y lo mismo, podemos entender los estambres en diferente posición, cómo se distribuyen en la flor, cómo se distribuyen en el botón floral. Podemos ver todas las partes de la planta, de la flor de cualquier melastomataceae en este caso. Lo mismo es para retratar las especies. Esta es una especie que se llama Meriania tomentosa. Es muy confundida con otras especies como Quintuplinervis, se me va la otra especie, pero son muy parecidas porque todas son de flores rojas y pasan desapercibidas si uno no toma en detalle las características o no hay una buena ilustración fotográfica. Lo mismo podemos hacer para miconias. Se puede hacer fácilmente para miconias si hay tiempo, si hay la paciencia para poder ilustrar todas estas especies. Estas son dos especies de miconias y como pueden ver el de la derecha se pueden retratar, por ejemplo, estos pelitos que se ven en el margen del hipanto. Todos estos pelitos tenían como una especie de gotas pegajosas como parecidos a los de las plantas carnívoras. Y eso se puede ver a partir de eso. Estas son las ilustraciones que tenemos del libro de Melastomataceae de Colombia, que es lo que hay de estambres. Es muy bueno porque podemos ver la forma de los estambres y los podemos comparar. Y gracias a eso, con una fotografía, nosotros podemos comparar esto en el libro y poder identificar géneros o incluso especies. Entonces pasamos de esas ilustraciones a tener estos estambres. El primero, por ejemplo, son dos tipos de estambres, el A de un género que se llama Arthrostrema, y los demás, el B, C y D, son de miconias, donde podemos ver la variabilidad de las miconias, y la E de un estambre de Meriania, que este es el caso de Meriania araquei. Entonces, con esta morfología nosotros podemos ir a comparar perfectamente de una vez en una clave en una ilustración, ya, sin tener que esperar todo el proceso que siempre lo hacemos, que es guardar flores en alcohol, esperar todo el proceso herbario que algunas veces se vuelve tedioso y ese proceso nos puede llevar años porque ya ha pasado en donde uno colecta muchas muestras y como todo está en el herbario, todo es en alcohol, nos toca esperar, nos toca tener un protocolo que es el protocolo de los herbarios y esto puede tomar mucho tiempo porque pues no todos tenemos el mismo tiempo para ir, para desplazarnos, pero con una foto podemos identificar esto muy fácil en un computador. Y lo mismo de los márgenes. Los márgenes muchas veces se limitaban solo a ver las hojas en los estéreos para poder rectificar los márgenes, para que las claves cuadraran con las márgenes. En este caso lo podemos hacer igual también con la fotografía. Podemos ver los márgenes, podemos ver cómo son, podemos ver, por ejemplo, lo que les decía, esta miconia con los puntos, podemos entender mucho más cómo se ven en realidad.
Y asimismo, si uno entiende más esto en una foto, las descripciones van a quedar mucho mejor. Estas son las fotos que les mostraba de esta especie con esta como mucosidad, con con estas goticas que se ven en las fotos. Y otra cosa muy importante es que igual que en orquídeas podemos ver y entender el tema de polinización. Este es el caso de un género llamado Axinea, que es muy interesante porque estos estambres son comestibles. Yo no entendía yo no me explicaba cómo era la polinización, hasta que por curiosidad empecé a coger cada uno de los estambres, hundí, espiché este estambre, lo hundí fuerte y sale disparado el polen. Incluso llegué a medir polen que salía a 15 centímetros de longitud, y es porque cuando uno hunde el estambre, ese apéndice naranja que ustedes ven ahí, sale disparado y al final de eso sale una gota de néctar. Y en este género lo que pasa es que las aves son atraídas por este apéndice. Al momento de consumir y de morder el apéndice, el polen queda pegado en la frente, en las partes del cuello, y cuando van a otra flor, pues queda ya todo, queda polinizada en las otras flores y así se va repitiendo. Entonces la recompensa es que este apéndice tiene néctar. Entonces, ¿por qué no repetir esto mismo, esto de especies Orchidaceae, que creo que ya se está repitiendo en otros países, en orquídeas, pero ¿por qué no hacerlo con otras plantas? Por qué limitarnos a lo que ya se ha hecho? ¿Por qué entonces no hacer icones melastomatacea de Colombia o de Perú o de otros países? ¿Por qué no retratar de la misma forma de las especies de otras familias? Y es algo que se puede hacer fácilmente y es algo que nosotros podemos conseguir muy fácil. Cuando lo más difícil de la biología y de la ciencia es pedir recursos, porque es muy difícil llegar a convencer a una persona que es la que tiene, por ejemplo, dinero, una empresa, mediante, mediante ilustraciones o descripciones o una idea, si no mostramos en realidad qué es. Si nosotros mostramos estas láminas, si nosotros mostramos estas fotos de lo que queremos, es muy fácil convencer porque van a quedar maravillados, van a quedar impresionados con lo que se puede hacer. Y además de eso es muy buena propaganda y es algo muy divulgativo que puede llegar a otro público. Entonces, cómo están, esto es lo que se puede hacer, por ejemplo, con la familia Bignoniaceae. Es una forma de hacerlo, yo lo hice solo para mostrar que se podía hacer. De pronto aquí me faltan partes importantes que yo sé que un experto en Bignoniaceae me va a decir, no, una foto del entrenudo, faltó esto, porque en la clave es más fácil llegar con eso. Y eso todo se puede ir corrigiendo y se puede ir calibrando. Pero con estas fotos podemos entender las plantas, podemos entender las flores, la morfología. Yo no entendía cómo era la morfología del tecomastán. Esta lámina la hice durante la pandemia. Cuando empezó, pues estaba también muy aburrido, pero aquí abajo hay un arbolito y pude entender, por ejemplo, cómo es la morfología y, por ejemplo, los detalles que ustedes pueden ver en los estambres. Y lo mismo se puede hacer con otras familias. Este es el caso de Arace, de Monstera. Estas son fotos de un amigo mío de Costa Rica llamado Marco Cedeño. Él hace estas fotos con una cámara, una Power Shot de estas Canon 50X, 75X o una Nikon, pero son de las pequeñas. Y las partes macro que ustedes ven ahí, las hace con un celular. Entonces no hay excusas. O sea, todas estas plantas se pueden hacer incluso ahorita con los celulares que hay hoy en día, porque todos los celulares de hoy en día tienen muy buena resolución, tienen muy buenos megapíxeles, incluso se le pueden añadir artefactos para ampliar la foto. Y ahora últimamente
lo que me pasa siempre en botánica es que quedo maravillado pues con cada planta que me encuentran. Nunca había visto una muticia. Esta se llama Muticia sodroides. Y yo dije, ¿por qué no empezar a hacer láminas entonces de Asteráceas? Las Asteráceas es la otra familia muy abundante, están en cualquier pasto, en cualquier andena, hay Asteráceas por ahí escondidas. Entonces, esta lámina la hice con indicaciones del experto, le tomé foto a todo, y aquí lo clave era, por ejemplo, la hoja. La hoja tiene un indumento que ustedes ven a la izquierda en la figura B. Ese indumento blanco es escaso para esta especie y se diferencia de otras porque el indumento en la otra especie es muy abundante, ¿ya? Lo mismo son con la parte E, cada una como esas, filarias, perdón, así es el nombre, el ápice de cada una de estas filarias es distinto en cada especie. Entonces se denotan las partes claves, las partes importantes. Pero lo más importante acá es que era lo que era mi discusión con el experto. Y yo le decía que no más con la foto si tenemos foto de cada una de las muticias de la flor, podemos con seguridad identificar la especie, sin necesidad de pasarle una clave, sin necesidad de hacerlo. Claro está que todo eso se debe hacer si queremos hacer investigación, pero si queremos hacer divulgación, si queremos mostrarle a una comunidad, a unos campesinos, a una empresa que no conoce biología y le queremos mostrar las cosas claras, le podemos mostrar con fotos y ellos lo pueden identificar. Y cada una de esas partes se puede ampliar, como les decía, muy buena resolución, podemos ampliar, podemos ya hacer más investigación, podemos hacer cosas de morfología, de morfometría, podemos entender cómo son las partes de cada una, las partes de cada una de la flor. Y lo mismo para todas las especies. Estas son pues las dos láminas que he hecho dos láminas más de Asterácea, pero este es el ejemplo como clásico y básico que se puede hacer con la fotografía. Y es simplemente pues de tener el equipo si, si son muy exigentes a que las fotos queden mucho mejor o que puedan acceder pues a fotos más macro como es el caso de este diente león. Y lo más importante que yo siempre he dicho es que este tema de la fotografía, que compartamos las fotos. Yo creo que como el tema principal de esta presentación es que aprendamos a compartir como científicos, como biólogos, no biólogos, todo esto a las comunidades, que empecemos a mostrar esto al mundo, porque como les decía, somos muy buenos para investigar, pero somos malos para transmitir esta información. Entonces, si compartimos estas fotos a las comunidades y les mostramos las cosas que nosotros hacemos y si le mostramos algo ilustrativo, estas personas van a entender mejor estos procesos y lo van a adquirir, ¿ya? Entonces, si les mostramos estas cosas, si trabajamos, por ejemplo, en conservación y les mostramos las cosas que pueden tener, por ejemplo, esta persona de la izquierda, Gonzalo se llama, él no entendía nada de las orquídeas, no entendía nada, yo simplemente empecé a mostrarle foto por foto, de mostrarle las partes, le dejé también unas fotos y él empezó a entender que había más de una orquídea, porque mucha gente aquí piensa que la única orquídea es la catleya o algo similar, ¿ya? Entonces le empecé a mostrar pues que hay un mundo mejor. Y para mostrarles, este es mi equipo, apenas son fotos de internet, pero tengo un lente macro, es un lente macro con una cámara, una Nikon 750, un flash y un difusor. Ese es todo mi equipo. Lo he ido cambiando a medida del tiempo, pero ese es el equipo básico en donde yo no me encarto con nada, yo lo puedo meter en la maleta muy fácil cada vez que voy a campo y cada vez que yo tengo una mata siempre la hago en campo. Es lo más importante pues porque primero yo soy muy mal cultivador,
y también uno cuando va a un sitio, uno siempre tiene que pensar que uno no va a volver pues, por diferentes cosas que puedan pasar. Y pues ya ese es un poco del tema que les quería comentar, es un poco de la presentación de la importancia de la fotografía. Aquí están un poco de mis redes, de las redes del grupo de investigación Schultes, que es el grupo que yo pertenezco y que somos 9 personas más que trabajamos con todo el tema de las orquídeas. Ahí compartimos fotos, compartimos también láminas. En las de Instagram que pueden ahí son principalmente fotos de elefantes y fotos en general. Entonces, si quieren ver un poquito pues, del trabajo que hacemos, entonces, con mucho gusto. También Alex pues tiene mi correo, estoy también en Facebook como Sebastián Moreno. Cualquier pregunta, pues no duden en contactarme, sin ninguna pena, yo puedo contestar muy fácil a todos. Listo. Gracias. Entonces, agradecerte, Sebastián, por la participación, por la excelente ponencia que nos has brindado. Creo que muchos de los presentes estamos motivados ahora viendo este excelente trabajo que estás realizando. Si bien no lo estás realizando solo, me parece que estás trabajando con los del grupo Schultes y con, Sí, claro. no sé si nos podrías comentar la iniciativa del Icones colombiana. Ah, claro. Eh, claro, lo del Icones fue algo que empezó acá en Colombia. Pues bueno, lo del colombiano, porque esta es una idea pues de los investigadores del Jardín Botánico de Lancaster. Ellos ya habían pensado en unas publicaciones así. Entonces la idea de ellos, que fue principalmente de Adam Carreman, Diego Bogarín y Franco Pupulín, era que todo, que se podían hacer estas láminas en todos los países, ya. Entonces, en un congreso aquí en Manizales, en la ciudad de Manizales, estuvimos hablando y decíamos, ¿por qué no empezamos con el de Colombia? Entonces, Especies Orchidacearum como tal es como la publicación global. Entonces, puede ser Especies Orchidacearum Icones peruvianum, Icones ecuadorense, costarricense, ¿ya? Se abre para todas las posibilidades usando el mismo formato, y en este caso es para el de Colombia. Entonces, entre esas propuestas, pues que estaba el de Colombia, estábamos los miembros del grupo de investigación Schultes, que somos 10 orquidiólogos que trabajamos con orquídeas, con taxonomía. No todos, por ejemplo, hacen láminas, pues por falta de equipo o cosas así, pero todos nos complementamos en descripciones, ¿ya? Pero poco a poco cada uno va como metiéndose más en el tema de la fotografía para retratar esto. Entonces ahí fue donde nosotros aprovechamos todo eso, aprovechamos que teníamos muchas láminas. Yo les dije, yo tengo muchísimas láminas que cada día, cada salida a campo yo me puedo traer unas 10 láminas. Entonces así fue que nació. Entonces cuando vamos a publicar cada volumen nos reunimos todos. También tenemos un grupo en WhatsApp en donde vamos viendo qué lámina publicar, qué vamos a hacer, cómo nos vamos a distribuir. Está el comité editorial, unos editores invitados en donde son los que revisan todos. También es revisión por pares. Entonces es algo muy complejo. Yo sé que ahorita me imagino que ustedes, con lo que estoy viendo en tu pared atrás, que pronto, muy pronto pueden hacer las de Perú con, con los icones, con las especies orquidacearum. Esa Entonces, es la iniciativa, en verdad, justo igual como lo dices tú, a veces nace por iniciativa propia,
viendo la diversidad con la que cuenta uno a su alrededor. Si bien acá donde estamos en el norte del Perú, que es Lambayeque, que es una provincia desértica prácticamente que tiene bosques montanos a la cordillera, o sea, está un poco lejos de la ciudad. En mi caso, que me interesan las orquídeas o que inicié haciendo láminas con las orquídeas, es un poco difícil. A veces quizás la primera barrera para llegar o hacer este trabajo es que se tiene que cruzar una distancia larga. Claro. Y para traer el material es un poco difícil y uno tiene que apresurarse porque a veces encuentras gran cantidad de material y tienes que fotografiar todo. Y es una pena porque a veces no puedes fotografiar todo porque se maltrata o son muy pequeñas, el día ya no te da y para el siguiente día pues algunas flores son efímeras, se maltratan muy rápido. Sí, y muchas consecuencias. Problemas. Exacto, todo ese tipo de problemas. Pero claro, como lo dices, acá hay algunas que hice, que intenté hacer justo. El año pasado vino Sebastián Lleira a Lima. Claro, Sí. fui ahí, lo conocí, nos dio algunas indicaciones para la realización de las láminas y quizá con eso mejoró un poco mi trabajo, pero como lo dices, a poco cada uno va haciendo lo que puede o el material que tiene disponible. Y yo, claro, tengo algunas láminas, a veces faltan, por obvios motivos, no terminas de fotografiar todas las partes de una planta y tienes que volver. Siempre pasa, ajá, pero Siempre pasa. Eso con el tiempo, a mí me pasaba en las primeras. Eso con el tiempo, eso se va volviendo muy, muy fácil, porque uno ya sabe, uno se vuelve como muy, muy práctico y como muy metódico. Entonces uno ya sabe, primero esta, después esta. No se me va a olvidar quitarle, por ejemplo, el labelo para tener la vista, el labelo con la columna, que siempre me pasaba, le removía el labelo y no le tomaba la vista. Pero eso se va volviendo con práctica y como yo decía aquí en la presentación, hay que ir intentando con otras plantas para incluso empezar a practicar el tema de la fotografía como tal, de ir practicando la mano, para que todo eso en campo, por ejemplo, lo que vos decís que es muy difícil porque el tiempo es limitado. A mí me ha tocado también igual en campo, colecto mucha mata y se me va a acabar la luz, no hay luz. Exacto. Yo soy muy malo para llevar linterna y todo esto porque pues, se me olvida porque pues uno de mata siempre es de día. Entonces me ha tocado con velas, enfocar con velas y moverle, hacer láminas antes de que, por ejemplo, llegue el transporte y uno lo va haciendo a medida que va haciendo más, uno va cogiendo mucha práctica y más velocidad. Exacto. A veces es un dolor de cabeza cuando encuentras pocas flores y se caen las polinias o las piedras y tiene que buscar nuevamente flores. Bien, claro, como le decías, en el caso de esta fotografía botánica se debe tener en cuenta los rasgos taxonómicos de cada familia si es que queremos incurrir en otros grupos, otras familias. Sí, pues bien. Exactamente. Vamos a leer, quizá hay preguntas ya. De Cristian Loaiza, te felicita por la conferencia. Excelente trabajo. Saludos desde Loja, Ecuador. Entonces, muchos saludos, Cristian. Saludos a nuestros hermanos de Ecuador que también son muy amantes de la orquidioflora o tienen bastantes orquídeas en realidad. Sí. Sí, pues juntos con Colombia. Olga Ramírez. Me encantó también la presentación, más que todo la parte de las láminas y las fotos representativas. Saludos desde Perú. Muchos saludos. Exacto, es muy impactante a veces hablar de botánica con los alumnos o con los compañeros o con la gente en general. Si le habla uno de características, les parecería algo muy abstracto si es que no ven el material, no ven la planta. Exacto. Pero, como lo decías, con una fotografía full color, mostrando las características, es como que mucho más práctico.
y es una forma en la Sí, que va a quedar más más en la persona, didáctico. Ajá, mucho más didáctico. un estudiante, por ejemplo, que no esté como bien enfocado en la biología, que no sepa qué quiere hacer, que está entre la zoología y la botánica, puede quedar enamorado fácilmente en la botánica solo con ver una foto o con ver fotos de muy buena calidad o que, por ejemplo, pueda entender mucho más fácil la taxonomía de una planta porque las fotos están muy representativas. Y yo creo que eso es algo que pasa mucho. Cuando uno ve estos dibujos que son viejos, uno muchas veces se desmotiva. Se Exacto. desmotiva porque uno no encuentra nada más. Eso era lo que me pasaba a mí cuando empecé con orquídeas. Cuando yo empecé con orquídeas, una de las que yo fotografié fue Stelis. Y me dicen Stelis SP. Yo no lo podía creer claro, que no había claridad. Ya después entendí mejor todo. Pero también fue lo mismo con muchas orquídeas. Uno pone en Google la orquídea que quiera buscar y seguramente es otra especie la que hay en foto o no hay fotos. Hay una ilustración muy vieja y ahí es donde uno para. Ahí uno para y no sigue. Entonces eso es algo muy bueno, es como mi objetivo con las fotos, es mostrar para que las próximas generaciones no les quede más fácil, sino que les quede como la vaina esta de poder seguir con lo que están buscando, ya, que vean una de estas láminas, por ejemplo, de ustedes, que yo pueda ver de ustedes de Perú y me motive, por ejemplo, a ir al Perú a buscar orquídeas o cosas así, pues. Sí, pues bien, continuamos con la pregunta. Boris Esquerre te felicita por la exposición. Yo me animé este año a intentar lo mismo con un par de plantas. Queda muy excelente las láminas y más motivación me da el ver tu trabajo y el de tus colegas. Gran trabajo. Muchas gracias. Elio Ponce, perdón, te felicita por la excelente ponencia. Gracias. César Arellano te felicita por la exposición. Me gusta la fotografía, pero no he aplicado a la botánica. Me gusta lo que una imagen habla más que mil palabras y estoy muy motivado. Bien, al Qué parecer bueno. han motivado a muchas personas. Tienes razón, a veces las personas quizá, y al parecer por lo que dices, no solamente es acá en el Perú, también quizá en Ecuador y en Colombia, como lo cuentas, piensan que una orquídea solamente es una flor grande como una catleya, como un Exacto. Phragmipedium, o como las Phalaenopsis, que son muy vendidas, quizá las más populares Exacto. en el mercado. Y eso también me ha pasado cuando he estado en la Sierra Lambayecana o en la sierra acá del noroccidente peruano, que estás colectando por las invernas o por las chacras de las personas, porque ellos, como no las conocen, las desprecian, las queman, las botan, las talan los forofitos. Y cuando uno les muestra qué es lo que está, bueno, le preguntan a uno, porque siempre la curiosidad hay, qué es lo que está haciendo. Recién se dan cuenta que tienen orquídeas, que hay orquídeas dentro del ecosistema donde están viviendo y la Exacto. pena es que lo están destrozando sin saber qué es lo que tenemos. Exacto, eso mismo me pasó ahorita en una reserva ahorita de una comunidad indígena aquí en el Pacífico colombiano. Fuimos a trabajar en un inventario ya y descubrimos dos especies nuevas. Ellos primero fue un motivo más porque yo les mostré las fotos, les mostré cómo eran las especies y fue un impulso más primero para la creación de la reserva porque le da un valor de conservación. Y lo otro es que quedaron motivados, o sea, algo que yo creo que fallamos en la educación es la falta de apropiación. Lo malo de la educación es que, pues, que es en las ciudades, muchas veces los bosques, que hay que tenerles miedo de que va a pasar algo malo. Siempre son estas cosas que nosotros desde chiquitos, desde pequeños, pues
le hemos cogido como algo de fastidio, por así decirlo. Y nos hemos quedado acá en las ciudades, que lo más seguro. Entonces, a la hora ya de ser adultos, por ejemplo, de hacer decisiones políticas o cosas así, pues los bosques no son importantes, pues porque nunca fueron parte de nuestra juventud ni de nuestra niñez. Entonces, yo creo que con las fotos, con una buena divulgación en colegios, en universidades y en diferentes comunidades, eso puede cambiar. Claro, excelente. En realidad está en nuestras manos cambiar esto y empecemos por valorar y estudiar lo nuestro, porque no puede, como reza el viejo dicho, no se puede querer lo que no se conoce. Entonces, Exacto, tendríamos que empezar a conocer, pues a veces estamos equivocados pensando de que ya todo se estudió, todo se descubrió, pero no es así. Deberíamos reactualizar toda esta, y bueno, en el caso de nuestro trabajo, nuestro gusto por las plantas, reactualizar toda esta bibliografía en el caso de las plantas con nuevas ilustraciones como las que estás mostrando para poder identificar de una mejor manera las plantas. Y como lo habías dicho, es la importancia de la fotografía nos permite identificar plantas, diferenciar entre ellas, e inclusive si tomamos con escalas podemos hacer medidas y análisis morfométricos que nos pueden ayudar exacto. a dilucidar quizá confusiones. Complejos. Exactamente, al menos diferenciar complejos o grupos, Sí, especies o es verdad. Ujú. subespecies. Es complementario a lo que a las investigaciones que se pueden hacer. Gracias a todos por su participación. Gracias, Sebastián. A usted. Estaremos hablando por algunos detalles, quizá en lo que es la elaboración de las láminas.